La clase que vamos a estar viendo el día de hoy se llama Principios de la Instrucción. Es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Quiero empezar con una ilustración. De voluntad fuerte y de naturaleza emocional, hicieron de Elisa, la hija de Carol, canela pura, como le decimos nosotros. A la edad de 14 años, la mayoría de las peticiones e instrucciones que se le daban parecía provocar situaciones dramáticas en Lisa. Al principio la mamá reaccionaba al comportamiento de Lisa, pero los conflictos que resultaban le hicieron pensar seriamente y empezó a tomar nota qué era lo que activaba y provocaba que Lisa explotara en cada situación. E incluso ella empezó a ver una correlación entre las reacciones de Lisa y sus propios métodos de instrucción. Después de un tiempo, Carol aprendió que Lisa se comportaba mejor cuando las instrucciones y las consecuencias eran discutidas antes de que las situaciones se presentaran. Para su alivio, encontró que por cambiar su propio estilo de comunicación, ella pudo reducir la cantidad de conflictos en su relación con su hija. Así de que el tema se llama Principios de la Instrucción. Vamos a empezar a ver cómo nosotros damos instrucciones a nuestros hijos con el propósito de hacer más fácil el entendimiento con ellos. En las clases anteriores estudiamos que desarrollar patrones sanos de comunicación es básico para una paternidad saludable. El siguiente principio que queremos compartir es que aprender a comunicar instrucciones a nuestros hijos es también muy esencial para una paternidad apropiada. Nosotros tenemos que enseñarnos a comunicar muy bien las instrucciones a nuestros hijos. Esto evitará problemas. Así de que comunicar bien la instrucción es el punto de partida para todo entrenamiento moral que nosotros queremos darles a nuestros hijos. Y ya que la instrucción es el punto de partida de todo entrenamiento moral, en el ejemplo anterior vimos que Carol pensó que instruía a su hija, pero cuando ella se tomó tiempo de analizar su relación, cómo lo hacía y cuáles eran sus reacciones, se dio cuenta que ella reaccionaba y discutía con su hija en vez de instruirla. Aprender cómo instruir para entrenarlos en medio de situaciones de la vida de tu hijo es esencial para una buena relación entre un padre y un adolescente, pero se requiere, escúchame muy bien, de un esfuerzo consistente. No estar consistentemente, aprender, ver cómo reaccionar, ver cómo discutimos, convertirlos en unos estudiosos de nuestros hijos. Así de que la carga de instrucciones pudiera parecer agobiante para muchos padres. No les gusta dar instrucciones y a otros pareciera ser que les fascina, que les encanta, pero pueden abusar de ello. Sin embargo, no estamos solos en nuestros esfuerzos para entrenar a nuestros hijos moralmente. Ahora, muchos padres reaccionamos y discutimos en vez de instruirlos en cada situación de la vida. Nosotros tenemos una oportunidad para dar una instrucción a nuestros hijos. Sin necesidad de discutir, podemos nosotros instruirlos muy bien. Ahora, no estamos solos, como te lo dije, la Escritura nos provee de pautas que nosotros necesitamos para instruir. Cuando Salomón escribió el libro de los Proverbios, en él habló del instruir directamente e indirectamente más de 100 veces. Una cosa que te serviría mucho en tu vida es agarrar el libro de Proverbios como un manual para leer cada día. Si tú leyeras cada día uno de los proverbios, tú leerías al mes, leerías todos los proverbios y cada mes estarían leyendo y repitiendo constantemente los proverbios, aparte de cualquier otra lectura para tu devocional continuo o diario que tengas con Dios. Así de que lo que encontramos en el libro de Proverbios nos habla que el vínculo de la sabiduría con vivir correctamente, el vínculo de la sabiduría nos enseña cómo vivir correctamente, nos habla del entrenamiento, nos habla de la corrección infantil, así como de la prevención a la necedad. Y en este vínculo también se establece la instrucción como el punto de partida
para el entrenamiento moral. Ahora, no estamos solos en nuestros esfuerzos para entrenar a nuestros hijos moralmente. La Escritura nos provee las pautas que nosotros necesitamos. Así de que cuando Salomón escribió el libro de los Proverbios, él habló del instruir directa o indirectamente más de 100 veces, y tenemos aquí algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos: corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Esto está en Proverbios 29:17. Fíjate lo que nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En este contexto, la palabra corrige significa educar, tal como es usado aquí, o sea, tal como se ve ahí, corregir. No significa castigar, sino entrenar. En Proverbios capítulo 22, verso 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruir implica también entrenar, significa poner patrones de aprendizaje y encauzar a alguien a aprender. Así de que la instrucción moral debe tener como parte el ejemplo que nosotros damos. Una instrucción que le demos a nuestros hijos sin ejemplo solamente es algo autoritario y produce un adolescente que es amargado y lleno de resentimiento. Así de que cuando tú vayas a dar una instrucción moral a tu hijo, debes de tomar en cuenta que en primer lugar tú debes de ser el ejemplo de esa instrucción que tú estás pidiendo a tu hijo. Pero también el ejemplo sin enseñanza se convierte en algo permisivo y produce un adolescente quien es exasperado, inseguro y abandonado moralmente a sí mismo. Así de que observa bien esto: instrucción moral sin ejemplo es autoritaria y produce un adolescente que es amargado. Pero el ejemplo sin la enseñanza, esta es permisiva y produce un adolescente quien es exasperado, inseguro y abandonado moralmente a sí mismo. Así de que debemos tomar muy en cuenta esto. El ejemplo paternal debe ser apoyado por la instrucción paternal. Así que lo que es moralmente correcto para el adolescente también debe de ser lo que es moralmente correcto para el padre. O sea, no voy a exigir a mi hijo algo que yo no esté dispuesto a vivirlo. Así de que para evitar la confusión debemos aclarar la diferencia entre instrucción moral y reglas generales. Así de que robar y mentir son actos morales. Ambos están mal tanto para el adulto como para el niño. Pero en contraste, ir a dormir solamente son reglas generales. El niño lo puede mandar a dormir a las 8, 9 o 10 de la noche conforme tú lo consideres prudente, pero eso no es obligatorio para ti como padre. Esa es la diferencia entre lo que son las reglas de la vida normales, reglas generales, y también una instrucción moral que tú debes conocer y debes saber esta diferencia. Así de que, ¿cómo vamos a instruir a nuestros niños, a nuestro adolescente? Y Deuteronomio capítulo 6 nos da la pauta de cómo debemos instruir a nuestros hijos. Y nos dice aquí en Deuteronomio 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una instrucción que tenemos siempre en la Biblia es que primero las instrucciones morales deben estar en el corazón del padre, en el corazón de la madre. Y esta frase puede ser leída literalmente como un peso en tu corazón, implicando un sentido de urgencia. Urgentemente, en primer lugar, deben estar en mi corazón. Deuteronomio 6:7 nos dice que las repetirás a tus hijos una vez que están en tu corazón. Hablarás de ellas estando en la casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Como vemos, Moisés instruye a los padres a enseñar a sus hijos diligentemente y hacerlo durante el curso de las actividades diarias, de una manera normal, de una manera natural. Conforme van surgiendo las cosas, conforme van sucediendo, nosotros debemos ir enseñando a nuestros hijos, porque así es como lo manda la Escritura. Ahora, la palabra enseñar implica una instrucción estructurada. Debemos tener algo estructurado, que esto es muy importante. En el capítulo 11 de la clase de Criando Hijos Maravillosos, yo le conozco como la gráfica de la disciplina, ahí en el capítulo 11 nosotros tenemos toda una gráfica bien estructurada de cómo debemos disciplinar. No estoy hablando de castigar. Disciplinar significa de cómo instruir al niño. Así de que si tú tienes alguna duda, ve al capítulo 11 de Criando Hijos Maravillosos, está en el internet.
internet, ahí vas a encontrar la gráfica de la disciplina, vas a encontrar una gráfica que te va a llevar paso a paso, si cuando el niño comete una necedad, hacia dónde debes de irte, si es una niñería, hacia dónde debes de irte, cómo debes estimularlos, cómo debes manejar cada situación en la vida de un niño y algunos factores que debemos tomar en cuenta. Así de que el tipo de enseñanza dicha por Moisés no es una enseñanza correctiva, sino una preventiva y alentadora, y es lo que nos enseña en la clase número 11 de Criando Hijos Maravillosos. Así de que es prudente enseñar directamente al hijo mientras está de pie, mientras está sentado, mientras está caminando o está acostado. En todo tiempo es el tiempo en el cual nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Así de que como padres deberíamos entrenar a nuestros hijos por instrucción, pero no toda instrucción debe de ser como en un salón de clases. Uno de los errores que a veces cometemos con nuestros hijos es que venimos, los queremos sentar y queremos darle toda una lección de media hora o una hora para que hagan algunas cosas, cuando esto debe de ir desarrollando de una manera muy natural. También en el curso de Criando Hijos Maravillosos vimos 6 áreas que son naturales en la vida de todas las personas y con las cuales vamos a estar continuamente desarrollándonos, y que a través de estas 6 áreas naturales que son la autoridad, los padres, déjenme recordar, los amigos, los ancianos, la propiedad privada y la naturaleza, estas 6 áreas, a través del continuo caminar, el continuo andar con los hijos, y a través de estas 6 áreas nosotros enseñamos pero muy fácilmente a nuestros hijos, sin necesidad de meterlos como en un salón de clases donde queremos instruirles todo lo que quisiéramos en un momento. Y para ello tenemos que aprender a comunicar instrucciones efectivamente a nuestros hijos. Es esencial esto de comunicar instrucciones, es muy esencial en una paternidad apropiada, porque va a evitar muchos problemas al padre en el futuro. Muchos conflictos de padre adolescente empiezan en el punto de la instrucción. Ahí en la pura instrucción, ahí empiezan muchos problemas, o ahí se pueden evitar muchos problemas. Así de que vamos a ver algunas pautas que pueden prevenir la tensión e incrementar la conformidad, o sea, que el hijo acepte de mejor manera la autoridad. Principio número 1, sugerir u ordenar. Sugerir u ordenar. Cuando das instrucciones, escúchame, padre, si tú das una instrucción, espera que ésta sea cumplida. Muchos padres comúnmente violan este principio simple. Dan una instrucción para ver si de casualidad al hijo le cayó el 20 o las ganas de hacerlo. Pero no la dan seriamente con la prioridad de que si se la estoy dando, yo voy a vigilar, yo voy a cuidar, yo voy a observar que el hijo haga lo que le pedí. No hay una mejor manera de enseñar a un adolescente, a un niño, a no obedecer, que darles instrucciones las cuales no cuidas o esperas que las obedezcan. Dale una instrucción y no la vigiles, vas haciendo que tu hijo se convierta en un desobediente. Tienes que vigilarla, tienes que observarla. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y le decía, hijo, quiero que hagas esto, me decía, sí, ahorita. Es la mayoría de las respuestas de los hijos. Yo le decía, sí, ahorita, sí, pero ahorita, en este momento. Y era la manera en que se acostumbraron a obedecer. Porque si no, ellos muy fácilmente, su ahorita no sabe si es de 30 segundos, o 30 horas, o 30 días, o posiblemente 30 años, si no lo aprendieron a hacer nunca, y siguen todavía con el mismo problema toda su vida. Así de que asegúrate de decir exactamente lo que quieres decir, sé claro, no hagas sugerencias que son en realidad órdenes encubiertas, pero que no son claras para los hijos. Al decir a tu adolescente, saca la basura, estás comunicando que tienes la expectativa, que tienes la esperanza de que se cumpla la orden. Si en la desobediencia, o sea, si el hijo no obedece, y si en la desobediencia no aplicamos consecuencias, tu adolescente va a aprender muy rápidamente que la obediencia es opcional, si quiere o si no quiere. En esta conclusión,
es seguro que dirige la frustración tanto de ti como de tu hijo, y seguramente casi un conflicto. Por otro lado, si tú le preguntas a tu adolescente: hijo, ¿te importaría sacar la basura? Tú en tu interior estás dando una orden, pero no quiero parecer el del látigo. Quiero ser más light mi autoridad, no verme tan feo como mandándole algo. Así de que dices: hijo, ¿te importaría sacar la basura? Y tú lo que estás diciendo con esto es que estás haciendo una sugerencia. Dicho de esta manera, sacar la basura o no sacar la basura es opcional. Y ten por seguro que el 90% de los adolescentes no van a sacar la basura. Y luego tu expresión de tu rostro va a cambiar, porque cuando llegas, viste que no sacaron la basura, y tú dices: oye, hijo, te dije que si podía sacar la basura. Ah, me dijiste que si podía. Era opcional, si es que te contestan. Así de que tu orden debe de ser clara. En la ausencia de una relación paternal, un adolescente aprende rápidamente el hábito de no hacer caso a las peticiones que son hechas a base de sugerencias. Y puede hacerse muy fuerte, y el desprecio por la instrucción se fortalecerá, y después, aunque amenaces, aunque grites, costará trabajo que ellos hagan caso. Así de que es muy importante que tú cuides dar tus instrucciones muy claramente. En uno de los capítulos, creo que es el capítulo número 10 de Criando Hijos Maravillosos, tenemos una serie completita ahí de cómo dar bien las instrucciones y cómo darlas mal. Primero ponemos el ejemplo mal. Por ejemplo, podemos usar esto como ejemplo. Mal. ¿Te importaría sacar la basura hoy, hijo? Eso está mal. Bien. Hijo, quiero que antes de las 6 de la tarde la basura ya esté afuera, o ya esté tirada, o ya esté recogida. Eso es correcto. Y damos una serie completita de instrucciones de cómo es hacerlo mal y de cómo es hacerlo bien. Así de que si quieres aprender más de todo este tema, puedes ir a ese capítulo. Principio 2. ¿Ahora o cuándo? Los padres deberían considerar la coordinación de sus instrucciones. Algunas veces la coordinación es tan importante como las instrucciones mismas. La instrucción paternal que interrumpe una actividad debería de ser a menudo precedida por una advertencia. ¿Cómo? Hijo, vemos que está haciendo algo. En 5 minutos, en 10 minutos, yo espero que ya dejes de hacer eso para que luego vengas conmigo para ponerte a hacer algo, en lo que sea. Ahora, todos sabemos que cuando uno está absorbido en un proyecto, aún nosotros los adultos, que es una frustración que en tener que hacer a un lado los esfuerzos de lo que estamos haciendo porque alguien nos está requiriendo sin una advertencia antes. Yo sé que hay situaciones de emergencia, pero no todas son de emergencia. Y a veces tú estás bien metido en un proyecto y de pronto, oye, ya quiero ahorita, la esposa le dice a su esposo tiernamente: ahorita ya te quiero aquí comiendo, así tiernamente, porque si no, olvídate, ya no te voy a calentar las tortillas. Y el otro está metido en un proyecto cuando le puede decir: mi amor, en 10 minutos va a estar lista la cena, en 10 minutos va a estar lista la comida. Eso le da tiempo al esposo de que se vaya desconectando de lo que está haciendo. Igual para con la esposa, mucho mejor para con los hijos. Mucho mejor para con los hijos. Así de que si tu hijo lo ves que está ocupado en alguna actividad, puedes decirle: hijo, en unos 10 minutos nos vamos a empezar a hacer esto, me buscas en 10 minutos para ver qué es lo que vamos a hacer. 5 minutos, 15 minutos, más si te das cuenta de que está en una actividad en la cual ya está por terminar. Principio 3, sí o peros. Los padres deberían permitir un proceso de apelación. Eso lo tenemos en el curso de Criando Hijos Maravillosos. Todo un tema de 1 hora aproximadamente de lo que es la apelación. Muchas veces nosotros damos instrucciones a nuestros hijos, pero no estamos completamente enterados del contexto de lo que está pasando. Y en medio de todo esto nosotros estamos dando nuestras instrucciones. Y aquí es donde entra en efecto el proceso
de la apelación. Los ejemplos de la apelación nosotros los encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Daniel y sus 3 amigos iban a ser obligados a comer de la misma comida que comía todo el palacio real, y él apeló al comandante de los oficiales para que no le diera de la misma comida. Así de que con el proceso de la apelación, el adolescente viene, escúcheme, a ser parte de la solución de una situación difícil. Él puede ser parte de la solución de una situación difícil, porque cuando él provee una nueva información que ayudará al padre a tomar una decisión, cuando fue informado de una información que él no tenía, entonces el padre puede modificar su instrucción, puede modificar lo que estaba solicitando del hijo en base del contexto en el que se encontraba en el hijo. Pero toda apelación del hijo debe de ser de una manera honesta, de una manera respetuosa, de una manera honrada, y no de una manera, no mamá, porque no quiero, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. No, no es así tampoco. Así de que también tenemos todo el proceso de la apelación en el curso de Criando Hijos Maravillosos. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo apeló al César en Hechos 25:11. Más adelante en el libro de Filemón, él apeló al amo de un fugitivo esclavo para que olvidara y para que recogiera, para que tomara otra vez al culpable. Claramente hay un presente bíblico para la apelación a una autoridad. Así de que para esas situaciones extremas, el proceso de apelación puede ayudar a traer a la autoridad un enfoque sobre lo que como padres estamos haciendo. Recuerda, ninguno de nosotros somos padres perfectos. Todos cometemos errores de juicio. Todos podemos estar ausentes o ignorantes de alguna situación que está pasando en ese momento. Así de que afortunadamente Dios en su gracia nos da el proceso de apelación, que puede ayudarnos a construir relaciones fuertes con nuestros adolescentes a pesar de nuestros defectos. Y ahí es donde los versos de Colosenses 3:20 y 3:21 toman importancia. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pero también Colosenses 3:21 nos advierte: padres, no irritéis a vuestros hijos. Y el proceso de apelación entra como una buena amalgama, como vamos a poner que son dos cosas que aparentemente se contraponen, pero entra como un buen amortiguador que hace posible que esto pueda funcionar de una manera muy correcta. Así de que es importante el proceso de apelación, y los padres con sabiduría harán uso del proceso de la apelación para con sus hijos. Ahora, los padres autoritarios y los padres permisivos tienen dificultad con el proceso de apelación. ¿Por qué? Es porque el padre autoritario ve toda la autoridad como absoluta, y el padre permisivo, por otro lado, rechaza el papel de autoridad en conjunto. Por ejemplo, Carlos está viendo un video de carros de carrera, al cual le faltaban 5 minutos para que terminara. Su mamá no se dio cuenta acerca de lo que estaba por pasar, de que iba a terminar su juego, y le dijo: hijo, apaga el televisor, lávate las manos para comer. En este caso, el marco de referencia de la mamá era la comida, pero el marco de referencia de Carlos era su juego de video, el cual estaba por terminar. Como resultado de la petición de la mamá, se creó una tensión. Oigan bien, padres, en muchas ocasiones nosotros podemos provocar una tensión. ¿Por qué? Porque solicitamos algo que no es incorrecto, solamente que podríamos modificar un poquito esa situación. Ahora, ¿debería Carlos cumplir con su mamá dejando el programa? Sí, lo puede hacer, pero quedaría frustrado. O debería de arriesgarse, ignorar a la mamá para satisfacer su deseo de ver la conclusión o tener la conclusión de la carrera. Entonces él estaría desobediente. Entonces, ahí, dadas las circunstancias, lo que debemos hacer es que el hijo
puede apelar a su mamá: mamá, solamente faltan 5 minutos, ¿me puedes esperar a que termine el programa, que termine el juego? Y entonces cuando esto sucede, pues entonces fácilmente el hijo y la mamá pueden entrar en un acuerdo, y esto trae como consecuencia una buena armonía entre el padre y el hijo. Así de que es muy importante el proceso de la apelación. Otro punto más es cuándo y cómo con respecto al proceso de la apelación. Para activar una apelación, el adolescente, óiganlo bien, el adolescente, no el padre, debe de iniciar el proceso proveyendo nueva información. El trabajo del padre es escuchar y actuar en base a esa información, tomando en cuenta que sí, no y tal vez son todas las posibles respuestas. Así de que proveer una opinión personal no es lo mismo que proveer nueva información. No es una opinión personal que va a dar su hijo, es una información que no conocía su papá. Muchos hijos pueden ofrecer un comentario, un análisis o una opinión en la instrucción paternal, pero no es su opinión, es solamente nueva información. Así de que esto no es proveer información objetiva nueva, lo cual forma base de una apelación legítima. Ahora déjenme concluir con esto. Voy a tratar de unir estas últimas clases que tienen que ver con los principios de instrucción, con por qué los adolescentes no hablan ni escuchan, lo que vimos en la semana pasada también, y voy a tratar de unirlo, porque me acaba de suceder. El viernes yo tuve una de las situaciones más difíciles con respecto a aplicar principios de instrucción, autoridad en la vida, no de un adolescente, de una niña. Déjame platicarte la historia. A mí me llamaron, me dijeron: aún tenemos 2 niñas que se han portado muy mal en la casa cuna, 5 años para abajo. Cuando me dijeron esto, dije: sí, yo voy para allá, yo voy a platicar con ellas y aplicar el castigo. Yo le dije: ¿cuáles niñas son? Esta y esta. Ok, siempre las llevo a la lavandería está muy grande, llevo a la persona con la que sucedió el problema, y la persona le digo: ¿qué fue lo que pasó? Y me dice: no, pues hicieron esto.